Buen día a todos, bienvenidos a la clase de idioma español. El tema a tratar el día de hoy será la novela picaresca. Ese tema lo encontramos en la página 88 y 89 de nuestro libro de texto. Aparte de ello se encuentra una lectura que viene a ser la novela picaresca denominada Lazarillo de Tormes. Esta novela fue la primera novela picaresca que surgió en España. Vamos a conocer un poquito sobre esta novela picaresca y vamos a definir qué tipo de género es y sobre qué trata. Bueno, primero definiremos a la novela picaresca como un género literario que está escrito en prosa y se escribe en primera persona. ¿Qué quiere decir esto cuando hablamos de primera persona? Estamos diciendo que es una autobiografía, que la persona que está narrando la novela también viene a ser el protagonista de esa novela. Esta novela picaresca surgió en España en el siglo XVI. El personaje y protagonista es denominado un pícaro, un antihéroe. Es todo lo contrario a lo que nosotros conocemos como el héroe en la película, como el héroe en la novela o como el héroe en el cuento. Él viene a ser todo lo contrario. Estamos hablando de poder económico, es todo lo contrario. Sufre de pobreza, escasez, es un personaje cínico, amoral, un personaje que es sacado de la realidad que se vivía en esa época en España. Esta novela nos presenta un fuerte realismo. Aquí no se trata de embellecer, sino se trata de retratar a la sociedad en la que vivían, incluso degradarla o ridiculizarla en esa época. En España, cuando hablamos de sátira, estamos hablando de un tipo de comedia que trata de ridiculizar lo que va sucediendo y también ridiculiza al personaje, que es en sí el que realiza la trama de esta novela picaresca. La novela picaresca presenta un valor crítico de la sociedad, quiere decir que nos presenta realmente cómo es la sociedad en esa época en España, cómo se vivía y qué eran y cuáles eran los problemas que estos personajes tenían. Bueno, ahora vamos a definir qué es la prosa, porque decía ahí que es un género literario que está escrito en prosa, como dice acá. Bueno, miremos entonces qué es la prosa. La prosa es la manera más común de expresarse, ya sea escrita o hablada. Cuando nosotros nos dicen, bueno, escríbame un texto en prosa, pues le están diciendo que lo escriba de la manera más común que usted conoce, la forma más común de expresarse, ya sea escrita o hablada. La prosa se utiliza sin verso, quiere decir que las palabras no riman, a diferencia de la poesía, aunque existe una prosa poética, pero no tiene nada que ver con la prosa redactada en una novela picaresca. Entonces vamos a definir a la prosa como un tipo de o una forma común de comunicarse. Puede ser escrita o puede ser hablada. Tenemos ahí un ejemplo de una prosa. Era un día nublado y bastante fresco. Los árboles comenzaban a adquirir un fuerte color verde. Es un ejemplo de una prosa, una escritura común. Bueno, vamos a seguir hablando de la novela picaresca. La novela picaresca es denominada un subgénero y con esta se pretendía mostrar la realidad española, tal y como era en la vida real. Una sociedad repleta de mendigos, de ladrones y de gente que estaba anclada en la miseria económica. En esa época, en el siglo XVI, España no estaba pasando por su mejor momento. Esa sociedad estaba estancada. Tuvieron una economía basada en situaciones que traían consigo pobreza. La sociedad estaba repleta de mendigos, habían ladrones, existía lo que era la prostitución. Era una forma de generar ingresos porque no había otra. También esta novela picaresca, como les decía, mostraba esta realidad y buscaba mostrarla. Por tanto, podemos apuntar que este tipo de novela apareció en contraposición a las novelas idealizadoras que eran tan abundantes durante el Renacimiento. Esta novela aparece para tratar de crear un complot contra las novelas idealizadoras que se crearon en la época del Renacimiento,
porque España realmente no estaba pasando por algo, por tiempos muy buenos, sino todo lo contrario. Estaban anclados, había mucha pobreza y entonces este tipo de subgénero o denominada antinovela trataba de demostrar y trataba de crear este tipo de sucesos, tratándolos de retratar de manera específica para que todo mundo conociera la realidad que realmente se vivía en España. Por eso este fue el motivo por el cual muchas personas bautizaron este subgénero como la antinovela. Entonces, este subgénero denominado novela picaresca se denomina antinovela. ¿Por qué? Porque ya además de mostrar una realidad que era penosa, también el protagonista de la narración era un antihéroe. Quiere decir que era todo lo contrario a lo que nosotros conocemos como un héroe. Era una persona pobre, miserable y pícara, que vivía de forma marginada en la sociedad. Pero el origen de la novela picaresca en España se data con la muerte del rey Felipe II. Durante el segundo tercio del siglo XVI al XVII es cuando alcanza su máximo esplendor. Este fue el subgénero que los autores escogían, los autores escogían este subgénero para retratar la decadencia de la sociedad española de la época, con narraciones cotidianas y con personajes ilustres y bien vistos de la sociedad. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que retrataban realmente cómo eran estos personajes que eran ilustres supuestamente en la sociedad española, los retrataban como eran realmente dentro de la sociedad, dentro de su población, para que las personas realmente conocieran la realidad que se vivía en España, que era todo lo contrario de lo que pintaban estos personajes ilustres que tenían poder económico fuera de la sociedad. Y entonces este tipo de antinovela, este tipo de subgénero le sirvió a la población para poder dar a conocer y mostrar la realidad española. Bueno, aquí les voy a presentar la última hojita. Esta es la tarea se entrega el 12 de septiembre, se está dando el día de hoy, es 5 de septiembre, el tema es novela picaresca, su tarea es transcribir el contenido de las diapositivas presentadas en explicación al cuaderno, que es lo que yo les acabo de presentar en este momento, es lo que ustedes me tienen que pasar a su cuaderno, que son estas 3 hojitas. Luego de eso van a realizar la lectura de Lazarillo de Tormes, que es la primera novela picaresca que surgió en España. Luego van a resolver el cuestionario de la página 78, 79, 94 y 95. La fecha de entrega de esta tarea es para el sábado 12 de septiembre. Muy bien, nos vamos a quedar aquí con la primera explicación del tema, que consiste en la novela picaresca, y vamos a dar una continuidad en un segundo video.